Bueno, querido, aquí estamos. Buenos días. Muy buenas. Bueno, os voy a explicar un poco lo que vamos a hacer. Tenemos 30 minutos, o sea que iremos un poco rápidos. A mí me gustaría hacer, porque siempre que estoy con Enrique siempre aprendo. Entonces me gustaría hacerle en público una serie de preguntas que tengo yo para él, porque siempre me sorprende. Y hace unos días que no nos veíamos o sea, últimamente te oigo hablar del equilibrio social. Y sí que te he oído hablar, pero muy así de pasada, y me gustaría, porque lo encontré muy interesante, que nos expliques un poco lo que para ti es el equilibrio social. Bueno, buenas tardes a todos. Decir que nos han puesto una hora un poquito complicada, es la hora de la comida. Por tanto, si queremos que aguante, le vamos a tener que invitar a un poquito de jamón o algún pastelito después. Entonces aguantarán todos. Bueno, decirte que, a ver, equilibrio social. Fíjate, cuando yo empecé hace 40 años o algo más, qué curioso que realmente lo que más me preocupaba o realmente en lo que estaba totalmente enfocado, Cristian, era, bueno, en montar, yo empecé en un mercado. Entonces en el mercado era muy importante madrugar más que los demás, montar tu parada, tu puesto antes que los demás y por tanto, bueno, pues no solo es ponerlo muy bonito, sino ser de los primeros en ponerlo para la gente que madrugaba y luego además, en la medida de lo posible, oye, pues dar a entender que bueno, pues que era una buena opción comprarte a ti, ¿no? O sea, es decir, en la medida de lo posible tener el precio más competitivo posible. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Y lo curioso es que a día de hoy, a veces, lo que tengo que conseguir ahora, sobre todo, es convencer al posible consumidor de que comer jamón es bueno, de que comer jamón es sano. Es algo pues, que lógicamente ha ido cambiando con el tiempo. Recuerdo sorprenderme enormemente cuando en Londres, pues bueno, pues que allí el movimiento vegano estaba fortísimo, ¿de acuerdo? Venía gente, pues incluso a las tiendas a veces reivindicándose, pues decía, oye, pues nada, movimiento animalista, y venían, pues sí, mucha gente intentando desmotivar a la gente para que comprara jamón, ¿no? Entonces, yo llevo mucho tiempo reflexionando en eso, es decir, leo y escucho absolutamente a todo el mundo que habla. Bueno, pues sobre lo que es la alimentación, sobre lo que es, bueno, todas las tendencias que hay, ¿no? A nivel de nutricionales, ¿no? Y he llegado a una conclusión, Cristian, que al final la clave está en el equilibrio. Poniendo por delante que respeto enormemente a cualquier persona que sea vegana y que decida voluntariamente no comer carne o que sea vegetariana, yo tengo que decir, porque lo creo profundamente, que en este caso la carne no solo es buena, sino además es necesaria. Y dentro de esto, además, doy un paso más. No hay mejor carne que la del cerdo ibérico, ¿de acuerdo? Porque está más que demostradísimo que, bueno, que es probablemente la mejor grasa posible para el ser humano, ¿no? Y aquí es cuando me refiero al concepto de equilibrio social, ¿no? Yo suelo decir algo así como, mira, tengo 3 hijos, a los 2 mayores les sugiero, pero tengo uno de 5 años al que de alguna forma decido su alimentación, ¿no? Y ni por dedicarme a vender jamón, cada día le doy jamón, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, cada día, o sea, es decir, bueno, él tiene un menú variado donde come absolutamente de todo y, por supuesto, come jamón, por supuesto, come carne roja y, por supuesto, come un poquito de todo. Y eso es un poco, a ese concepto me refiero con equilibrio social. Creo que estamos ante un momento donde, lógicamente, yo lo que reivindico es que, oye, que realmente, es decir, la alimentación es muy variada. Y que de la misma manera, pues que bueno, que nada en exceso es bueno, absolutamente nada. Vamos, yo creo que no hay nada, ni siquiera el agua, ¿no? Que al final, si te cedes, se te llevan las sales minerales, pues lógicamente, bueno, reivindico, por supuesto, que la grasa no solo, como bien dicho, es saludable, sino además es necesaria. Eso es un poco lo que es equilibrio social. Y ahora que hablabas de esto, claro, dentro de los animales, yo creo que el cerdo ibérico es de los animales mejor tratados. Bueno, sí, yo diría que comparas a todos, no hay absolutamente ninguno que sea más feliz, ¿de acuerdo? O sea, vive una parte importantísima de su tiempo en libertad, ¿de acuerdo? Y por tanto, bueno, realmente al final es un animal feliz. Pero fíjate que estamos tocando de entrada, un tema que decimos, o sea, todas las opciones son buenas. O sea, es decir, oye, el que decida, como bien te decía, comer pescado, que coma pescado, pero fíjate, esto me lleva casi a hacerte una pregunta a ti, ¿no? Yo te he escuchado hablar de
bueno, pues de que tu trabajo consiste en dar... el azúcar, ¿no? Azúcar, claro. y en este caso salud, ¿no? O sea, Salud, ahora te haría sí. yo la pregunta, ¿a qué clase de salud te refieres tú cuando vendes pasteles? Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo del equilibrio, ¿no? Y claro, en el tema del azúcar también hay como una fijación ahora en el tema del azúcar, pero al final es lo mismo, es equilibrio, ¿no? Entonces, claro, yo cuando digo los pasteleros lo que vendemos es salud emocional, ¿sabes? Yo siempre digo, hay profesiones imprescindibles y otras que son más prescindibles, ¿no? Claro, los pasteleros podemos parecer prescindibles, pero cuando tú ves que un pastelero lo que te está haciendo es un momento, aunque sea corto, te está produciendo felicidad, esto es salud emocional, ¿vale? Pero perdona, es que quiero aprovechar y hacerte varias preguntas. Tú, por ejemplo, ahora, ya que estamos en un foro tecnológico y tal, ¿qué nos puedes explicar de tu mundo, de Enrique Tomás, con la experiencia, con la tecnología? ¿Qué habéis hecho en Enrique Tomás aquello para...? Bueno, fíjate, cuando me plantearon hacer esta charla, fíjate, yo empecé a pensar qué relación tengo yo con la tecnología, ¿no? Entonces me dio por pensar que por allá en el año 96 nosotros empezamos a vender jamones a través de la radio, de una emisora de radio, y realmente vendíamos jamones por teléfono, ¿vale? En aquel momento, claro, la telefonía era, por decirlo de alguna forma, era la máxima tecnología que había, ¿de acuerdo? O sea, de alguna forma pusimos televenta y en aquel momento revolucionamos una manera de vender algo tan castizo como el jamón. O sea, lo que hacíamos era, oye, a través de una emisora de radio vendíamos y luego lo llevábamos a domicilio, ¿no? Realmente fue muy novedoso. Fue, ya digo, yo creo que en aquel momento lo hacíamos a través de Radio Teletasi, unas emisoras súper conocidas aquí, pues con Justo Molinero a la cabeza, y ya digo, vendíamos miles y miles y miles de lotes y jamones a domicilio, ¿no? Ya digo, yo creo que ello ya fue bastante rompedor. Luego, luego empezamos a ver, yo creo que dimos un paso tremendo, ¿no? Nosotros éramos tenderos, que seguimos siéndolo, pero entendimos que, lógicamente, bueno, que además de vender al cliente algo para que pueda consumir en su casa, pues teníamos la opción de, bueno, pues de poner, de dárselo ya preparado, ¿no? De hacer un takeaway, en este caso primero, y luego, fue cuando pusimos la primera barra de degustación, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, fíjate, fuimos innovando, y la innovación en aquel momento era, pues no solo vender el producto para que se lo lleve en su casa, sino darle la oportunidad de dárselo hecho y después darle la oportunidad de, bueno, pues de consumirlo en el mismo local. Fue pasando el tiempo, o sea, es decir, bueno, y a día de hoy nosotros, claro, para nosotros la tienda online es vital. Es más, tendría que decir que gracias a ella nosotros, en esta locura que hemos vivido con la pandemia, nosotros pudimos sacar todo el stock que teníamos producido. O sea, es decir, nosotros a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo solventaste tú el tema o cómo te ha afectado el tema de la pandemia, de la COVID? Pues fíjate, mi primer problema, por encima de cualquier otro, que aquel era inmediato, es decir, oye, ¿qué hago con todo ese producto que tengo producido? Sobres, loncheados, miles y miles, que claro, que lógicamente si no se venden, al final caducarán, ¿no? Por tanto, es decir, gracias a la venta online, pues que nosotros pudimos llegar a tantísimos clientes, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos realmente fue potenciar muchísimo la venta online, ya no solo pensando en lo que pudiéramos ganar o no, ¿de acuerdo? Yo diría que en aquel momento incluso tuvimos que hacer una apuesta publicitaria muy por encima de lo que daría el mercado, pero claro, eso nos sirvió, punto número uno, para sacar todo ese stock que de otra forma se nos hubiera retrasado y bingo, hemos conseguido pues ampliar muchísimo, ¿no?, nuestro parque de clientes y haber llegado, bueno, pues a cualquier rincón de Europa, ¿no? O sea, por tanto, fíjate, me hacías una pregunta al principio de ¿qué tiene que ver la tecnología con lo tuyo? Bueno, pues de alguna manera, es decir, hemos estado continuamente viendo cómo podíamos un mundo tan estático y tan típico, ¿no?, como el mundo del jamón, o sea, llevarlo lo más cerca posible del cliente, ¿no? Y con las nuevas tecnologías. Y a día de hoy, sin la menor duda, nos pueden comprar en cualquiera de las plataformas, Globo, Deliveroo, Uber Eats, pero
estamos R que R. Nosotros, nosotros creemos profundamente en el delivery, creemos verdaderamente ya se me hace difícil que hoy alguien compre un sobre de jamón por si acaso pasado mañana le apetece consumirlo. Estoy completamente convencido que en el momento en que solventemos la problemática de la última milla de la que tanto se habla, es de que cuando alguien verdaderamente quiera jamón, es decir, en poco más de media hora lo tenga en su casa, bueno, es decir, el consumo va a cambiar radicalmente. O sea, defiendo enormemente la cantidad de veces que comemos lo que tenemos, que no suele ser lo que nos apetece, ¿de acuerdo? Porque claro, entre que compras y consumes, oye, pasan muchas cosas por el medio, ¿eh? Y yo no sé a vosotros, pero yo normalmente a veces creo que voy a la nevera buscando lo que no hay, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? O sea, por tanto... perdona, te hago esta pregunta porque a mí, mira, una cosa que a mí me pasa, ¿eh? Y aprovecho aquí que estamos en donde estamos para lanzar aquello, un mensaje aquello para el que lo quiera coger, ¿eh? Yo tiro el guante. Es decir, una empresa como la mía, ¿no? De 116 años, 5 generaciones. Es decir, nosotros la tradición la tenemos casi como los japoneses, ¿sabes? Aquello es muy importante para nosotros porque, de hecho, son nuestras raíces, ¿no? Y en pastelería catalana esto es está muy arralat, como se dice, ¿no? Pero, en cambio... somos creativos, estamos siempre buscando lo último. Mira, nosotros, por ejemplo, hemos hecho en el 2008 yo hice el primer QR en chocolate. O sea, nosotros inventamos en el 2000, no llegaba al 2000, 1998 me parece, las impresiones en chocolate. Cuando salió en el 2008, me parece que fue, el QR, hicimos la prueba, tiramos chocolate encima de una impresión, hostia, y funcionó. Claro, ¿qué pasa? Que en aquella época tú te tenías que bajar la aplicación al teléfono, luego nadie utilizaba los QRs y tal. Cuando vi al principio de la pandemia que la gente empezaba a utilizar los QRs y que ya venía en tu móvil, digo, ahora es el momento. Ahora, por ejemplo, estamos con el consorcio de la Zona Franca investigando con el 3D y tal. Pero, ¿qué me encuentro yo? Y supongo que si me encuentro yo, nos encontramos la mayoría de las empresas como la nuestra, al menos en el sector nuestro y otros, ¿no? Que no sabemos cómo conectar este método tradicional con todo esto, ¿sabes? Porque, claro, hay gente muy joven, con mucho talento, pero que habla otro lenguaje, pero que para nosotros es imprescindible para ir más allá, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba. Porque... Mira, Cristian, me estás haciendo la pregunta, o sea, si alguien me preguntaran por qué estás en TED Barcelona, nosotros hace como 4 meses que somos socios de TED Barcelona y precisamente es porque entendemos que tenemos que encontrar la fórmula, tenemos que encontrar los caminos para llegar a esas nuevas maneras de comprar, a esas nuevas maneras de pagar, a esas nuevas maneras de conceptuar nuestro negocio. O sea, es decir, es mirar, oye, hay una cosa que no va a cambiar nunca, ¿de acuerdo? En la ponencia anterior decía, oye, lo primero el deportista y el deporte. Yo, en mi negocio está clarísimo, o sea, es decir, no aceleren nada, o sea, el jamón necesita su tiempo, necesita su alimentación, necesita todo eso, bien. Pero la forma de llegar al cliente, oye, tiene que cambiar. ¿De acuerdo? Y tiene que cambiar porque el consumidor, cosa que a veces hablamos del consumidor como si fuera otro, todos somos consumidores, nos cansamos de siempre lo mismo, necesitamos novedad, necesitamos que nos lo pongan más fácil, ¿de acuerdo? Sí, por tanto, ya digo, es decir, yo estoy aquí expectante, o sea, es decir, continuamente viendo qué oportunidades me ofrece, qué posibilidades hay, qué se está estudiando, cómo podemos llegar vuelvo a repetir, es decir, a ese nuevo consumidor, ¿de acuerdo? A ese consumidor que ya empieza a no ser normal ir una vez a la semana a comprar, sino que quiere que se lo traigan a su casa, que evidentemente lo que quiere es, pues meterse en este caso en una pantalla y de una forma muy rápida decidir qué quiere y que se lo traigan a su casa. Tú decías antes, vamos a ver, yo tengo que decir, haciéndonos la verdad, que yo fui a buscarte.
Hay un momento en que, bueno, licitamos un local en el aeropuerto de Barcelona. La licitación, o sea, venía a decir que necesitabas un experto chocolatero. Y claro, y en aquel momento yo digo, bueno, ¿a qué experto chocolatero conozco yo? En ese momento tengo muy claro, pues que, bueno, o sea, es decir, que no hay nadie más potente en este caso que Escribá. Recuerdo perfectamente que voy a buscarte. Disculpar, él dice, yo vine a buscarte, porque es muy humilde, pero también os diré una cosa. A mí cuando me preguntan aquello, ¿tú qué haces con Enrique Tomás? ¿Sabes? Tú no lo sabes esto. Yo les digo, ¿sabes los tiburones? Al lado del tiburón siempre hay un pececillo. ¿Sabes? Que sigue pues él es el tiburón y yo soy el pececillo. No. Que voy aprendiendo. No, recuerdo como si fuera ahora mismo. Te llamé, te busqué a través de amigos comunes, quedamos en Casa SEAT y además tenía muy poquito tiempo porque la licitación estaba allí. Te tuve que convencer de decir, oye, más o menos te dije, oye, ¿te interesa? No sé explicarte bien por qué, decirme que sí, por tanto vamos a abrir un local y oye, yo quiero que un espacio importante sea tuyo. Bien, volvemos a lo mismo, o sea, al final tú eres un innovador, lo has sido siempre, ¿de acuerdo? De hecho a mí me maravilló, o sea, si lo que yo veía desde fuera me gustaba, desde dentro me gustó muchísimo más. Pero sí que es verdad que hay que estar innovando continuamente, hay que estar encontrando nuevas maneras de llegar. Fíjate que yo me he traído aquí, esta mañana lo estaba pensando, oye, es que como producto novedoso, ¿no? Fíjate, esto que tengo aquí, señores, es un sobre de jamón. Aspiramos a que sea el souvenir de España, ¿no? O sea, si podríamos decir que la ensiamada es el souvenir de las Islas Canarias, queremos que sea el souvenir de España. ¿Qué es esto? Esto no es ni más ni menos que el famoso sobre de jamón que vendemos millones, ¿de acuerdo? Aquí vemos un sobre de jamón, ¿de acuerdo? O sea, un sobre, sin más. Pero claro, yo llevo mucho tiempo diciendo, claro, si tú vienes a España, ¿de acuerdo? Y te quieres llevar un recuerdo y quieres hacer un detalle con alguien, lo suyo es un sobre de jamón. Pero el sobre más bonito, el sobre más bonito de jamón que exista no deja de ser un sobre de jamón. Es algo que solo se lo puede regalar a alguien bueno, se lo puede regalar a tu hermano, a tu hermana o a tu madre, ¿no? Pero no es un regalo en sí mismo, ¿no? Entonces, al final, no solo se trata de tener el mejor producto, sino de buscar una fórmula atractiva, ¿no? En este caso, fíjate que ha sido muy revolucionaria y lo que intentamos es decir, oye, pues aprender de los que saben, o sea, un perfume, una colonia, o sea, lo que estamos intentando es encontrar, bueno, pues maneras diferentes porque el producto ya no se puede mejorar, es que es inmejorable, o sea, y aquí, así que aquí sí que arrimo el ascua a mi sardina, y no hay producto alimentario mejor que el jamón de bellota, es que no lo hay, no lo busquéis porque no lo hay, ¿de acuerdo? Pero siguiendo con esa evolución, fíjate, yo hace ya un tiempo que teníamos claro decir, bueno, porque tenemos que ir un pasito más para allá, ¿de acuerdo? Y, mira, y esto que os presento, esto ya llevamos 5 meses comercializándolo, esto lo puedes comprar en nuestra web y lo puedes comprar en nuestras tiendas, ¿de acuerdo? Y en cualquier punto de Europa, puedes hacer una cata, lo que llamamos una cata guiada. Mira, no sé si soy capaz... A ver si lo puedo enseñar bien. Estos son 2 bolsitas de picos y las servilletas. Pero en este caso, fíjate, lo que tenemos aquí no dejan de ser 8 tipos de jamón totalmente diferentes. ¿Sí? Es una cata con 8 tipos de jamón y con una explicación, a ver si se ve, una explicación de paso a paso, o sea, qué es ese jamón, o sea, qué es lo que estamos vendiendo. Esto es una experiencia en sí misma, donde lógicamente de una forma guiada se hace la cata producto por producto, se explica el jamón 3 estrellas. Guiada en este caso. Decir online. Guiada significa que tú cada tercer jueves de mes a las 7:30 la puedes hacer en directo. En directo vas a ver que durante media hora te explican y lo hacen contigo, te van invitando, prueba el primero, prueba el segundo, prueba el tercero, el cuarto, te va explicando la diferencia de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el jamón que no es ibérico al que sí que es ibérico, dentro del jamón ibérico, o sea, la diferencia entre jamón y paleta, dentro de eso la diferencia entre jamón paleta y los taquitos, luego ya iríamos al jamón ibérico pero cebo de campo, luego ya iríamos al jamón de bellota pero 50%, luego pasaríamos al jamón bellota 100% y luego ya pasaríamos a el mismo jamón y haciendo maridaje entre vino blanco y vino negro, ¿de acuerdo? Esto que además lo estamos vendiendo a cientos de empresas, esto es una experiencia en sí mismo. O sea, no deja de ser una cata, ¿ves? No sé si lo veis por aquí, una cata que vale para 2 personas, que se vende a un precio aproximado de 50 euros, pero os garantizo, 50 euros, si vives en cualquier punto de Europa, te lo llevamos por 50 euros a tu casa, ¿de acuerdo? Y esto no deja de ser un paso más para
con la nueva tecnología, poder explicar en directo, poder hacer una cata que tú, después de esa media hora didáctica donde te lo explicamos, tú puedes intervenir desde tu casa y hacer todas las preguntas que quieras, que además esto se hace con 6 personas más en la mesa, en directo. De esas 6 personas normalmente siempre suele haber un chef, siempre suele haber, bueno, gente que realmente puede aportar y que por tanto entre todos, tú en tu casa y la gente de la mesa, pueda preguntar todas esas dudas que tenemos, ¿de acuerdo? Pero claro, esto, como decía, se hace cada tercer jueves en directo, en streaming, y luego tú lo puedes comprar y hacerlo cuando tú quieras. Es evidente que cuando tú la compras y haces la tuya, lógicamente ya la haces con algo que está grabado, donde la primera hora es exactamente igual siempre, pero luego ya las preguntas son, bueno, son las que ya pasaron la última vez. Entonces, no sé si te das cuenta que un poco lo que te decía, fíjate, claro, antes era muy fácil, antes venía alguien a tu tienda, ¿de acuerdo? Y tú le explicabas y ella te preguntaba, oye, Enrique, ¿y este jamón, por qué este es más caro que el otro? Y tú se lo podías explicar. Hoy, cada vez es más difícil, estamos en 12 países, estaremos, antes del final del 2022, estaremos yo creo que en 18 países. Pues claro, es decir, la cultura del jamón. O sea, vuelvo a repetir, el jamón no cambia, pero cambia la manera de explicarlo, cambia la manera de hacerlo llegar al cliente. ¿De acuerdo? O sea, he escuchado tantas y tantas a veces de que tienes una experiencia, pero claro, que nadie se olvide, tienes una experiencia real y que la pueda, que el que la perciba la pueda entender, que sea sencilla. Ahora me estaba acordando, tú sabes que uno de mis grandes amigos es Ferran Adrià. Y un día, una conversación como ahora la que estamos teniendo Enrique y yo, estábamos hablando de la comida y tal, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el mejor regalo que tú puedes hacer a alguien es algo de comer. O sea, si quieres que alguien se acuerde de ti, regala comida. Y lo digo porque, por ejemplo, ahora por estas fiestas, ¿vale? Tú ahora regalas o jamón, o en mi caso, turrón, y seguro que lo habéis experimentado. A vosotros os regala alguien una botella de aceite, una botella de vino, jamón, turrón y tal, y cuando tú te lo estás comiendo, o ya cuando vas a comértelo, te estás acordando de la persona que te lo ha regalado. ¿Sí o no? Entonces, claro, ese es el mejor regalo que puedes hacer, ¿eh? Yo te digo lo mismo que te he dicho antes, creo que realmente no hay mejor producto que el jamón, pero ya que has dicho turrón, tengo aquí, bueno, tenemos que habíamos quedado con ellos, a toda la familia desde la viuda y el almendro, y tú sabes que, vamos, el interés que tengo yo por encima de cualquier otro es, quiero que me hagan un turrón de jamón. ¿De acuerdo? Porque además, es decir, he probado pruebas y de verdad que está fantástico, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, a ver, me estoy adelantando porque eso lo quería pedir al final cuando yo hubieran bebido un poquito de vino, pero que ya se vayan haciendo números. Antes Pacho se le ha escapado algo así, ¿eh? Sí, lo que yo hice hace 3 o 4 años con Lays era un turrón de patatas chips. Hace 3 o 4 años. Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo un turrón con Pink Lady, un turrón de manzana. Es decir, que estas combinaciones, al final esto no es tecnología, pero sí que, bueno, claro que interviene la tecnología aquí, porque hay muchas veces en cocina y en pastelería y tal, que sí que avanzamos en tecnología, lo que te estaba explicando antes del consorcio y el 3D y todo esto, ¿no? Pero claro, lo que acabas de explicar tú ahora, o sea, esta manera de explicar el jamón, que es lo que tú dices, ¿no? Porque ni yo muchas veces sé diferenciar a nivel de explicarlo, ¿eh? Luego cuando tú lo pruebas sí que evidentemente notas la diferencia, pero lo que es un bellota de lo que es ¿sabes? Las diferentes procedencias. Hay que explicarlo bien. Tecnología es cualquier cosa que de alguna forma al final son nuevas maneras de todo, ¿no? En este caso de comunicar, en este caso de presentar. Vamos a ver, nosotros como marca estamos muy contentos. Hace un poquito más de un año lanzamos nuestro primer co-branding con Free Rabbit, que realmente, bueno, el éxito ha sido tremendo. De hecho, incluso lo han nombrado sabor del año, ¿de acuerdo? Bueno, y al final era, oye, pues en este caso una marca reconocida como Free Rabbit, ¿de acuerdo? Pues oye, nosotros le hemos aportado nuestra sabiduría del mundo del jamón. En este momento estamos desarrollando una pizza con una empresa muy importante de pizza, una pizza de jamón Enrique Tomás. Y lógicamente estamos muy ilusionados con buscar fórmulas nuevas de llegar al consumidor, ¿de acuerdo? Ese consumidor que, oye, o porque tú no tienes la tienda cerca de él, o porque realmente, bueno, o sea, claro, o sea, lo han dicho muchos otros, el cambio es lo que nunca cambia, ¿de acuerdo? O sea, las cosas cambian continuamente. O sea, es decir, yo recuerdo cuando hace no más de 10 años nosotros teníamos un problema enorme, o sea,
básicamente el 40% de las ventas era en la Navidad, ¿de acuerdo? Porque claro, la costumbre era, oye, casi todo el mundo consume jamón en Navidad. Bueno, pues claro, aquello era un problema en sí mismo, ¿de acuerdo? O sea, hemos conseguido nosotros como empresa, oye, desestabilizar. O sea, es decir, ya no vendemos, o sea, es decir, seguimos vendiendo mucho, pero también vendemos en verano. Oye, pues ¿cómo? Oye, pues a otros mercados, ya sea el travel retail, ya sea lugares donde, lógicamente, son de mucho turismo, con lo cual el verano es más fuerte. Luego buscando otras maneras de consumirlo, ¿de acuerdo? Que no sea la pieza entera. ¿De acuerdo? Claro, las cosas cambian y cambian quieras o no quieras, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el quid de la cuestión. Entonces, insisto, yo estoy completamente convencidísimo, que el futuro, por no decir ya el presente de mi compañía, es sin duda alguna el delivery. Pero es que no tengo ni la menor duda. Yo le llamo delivery a no más de 2 horas. O sea, nosotros tenemos y vendemos online y bueno, y la verdad es que vendemos en toda Europa y está muy bien, y normalmente si entras hoy, entre mañana y pasado lo recibes, pero creo que realmente eso tiene los días contados. Yo creo que sobre todo la gente más joven, nosotros somos muy jóvenes, pero la gente más joven que nosotros todavía no entiende que algo que compren tarde más de 1 hora y media, 2 horas. No lo comprenden. O sea, por tanto, o solventamos eso o nos vamos a quedar fuera del partido. El delivery, y en mi caso, por ejemplo, sería la personalización. O sea, nosotros somos especialistas en hacerte el traje a medida, ¿vale? El pastel que tú deseas y tal. Entonces, claro, vuelvo a lanzar el guante. Es decir, si alguien que me está oyendo quiere apuntarse a aquello, pues porque somos especialistas realmente hace muchos años en esto, ¿no? Pero que tú hoy en día te puedas hacer el pastel, diseñar el pastel desde tu casa y que tú me mandes el pastel con todas las herramientas que yo te dé, ¿no? Y todos los elementos decorativos, los sabores, tal, todo esto, ¿no? Y que tú me lo mandes, yo lo haga y te lo mande, ¿vale? La tecnología es para que, sin que él te lo pida, tú le hagas el pastel que él quiere. Exacto. No el que te pide. Ese sería un poquito... Exacto.